Orbital Critical Systems es una empresa navarra con sede en Noain, especializada en el diseño, desarrollo y verificación de sistemas críticos, tanto hardware como software. Dichos sistemas se caracterizan por tener requisitos de muy alta fiabilidad, con tasas de fallo prácticamente nulas, y su uso es habitual en sectores clave como el aeronáutico, el espacial, el ferroviario, entre otros. Es una empresa que fue fundada en 2008, una plantilla de aproximadamente 100 empleados, una facturación de varios millones de euros, presencia en España, en Pamplona, en Madrid, en Alemania y en Brasil. Y lo primero, Asten, es que nos aclares qué es eso de los sistemas críticos. Vale, bueno, pues sistemas críticos son aquellos sistemas en los cuales un fallo puede tener consecuencias severas. La consecuencia más severa es muerte de alguna persona. Entonces son sistemas que son desarrollados de una manera especial, bajo una normativa específica, y que hace que la probabilidad de fallo sea muy baja, de entre hasta un extremo de 1 entre 1 billón. Entonces son sistemas que se suelen usar principalmente en aeronáutica, es donde más desarrollados están, por la criticidad de un fallo de cualquiera de sus sistemas, pero también se usan en espacio por la complejidad de poder reparar algo que pueda fallar una vez que ha sido lanzado, puesto en órbita, o por ejemplo en ferrocarril, ¿vale? El tren lo puedes parar en la vía, el avión no, pero un choque entre trenes puede tener consecuencias muy severas. Entonces estos son los sistemas críticos. ¿Cuáles son los socios y los clientes de la empresa, de Orbital? Socios somos 2 socios, mi socio Jorge Robles y yo. Y nos conocimos en Alemania, trabajando cada uno para una empresa, y bueno, pues decidimos montar Orbital. Y como clientes principalmente tenemos Airbus, tanto en aeronáutico como espacio, en ferrocarriles ACAF, y bueno, trabajamos para agencias espaciales, bueno, pues en general el mundo aeronáutico, Indra, otra de las empresas importantes. ¿Nos puedes hacer un retrato robot un poco del tipo de empleado de Orbital, su formación académica, pero también esas otras habilidades que valoréis en la empresa? Vale, nosotros bueno, somos una empresa relativamente joven, llevamos ya 10 años y la media de la plantilla son unos 30 años, ¿vale? Somos una empresa, en comparación del sector, bastante joven. Entonces, normalmente cogemos perfiles ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos, hay algún aeronáutico, pero no tantos, y son personas que desde las entrevistas o desde el inicio, el primer contacto con la empresa, nos gustan las personas dinámicas, las personas que sepan sobre todo trabajar en equipo. Porque muchas veces parece que bueno, el experto en programación va a ser el que te resuelva los problemas, pero muchos de los problemas en las empresas son de comunicación. ¿Vale? Un experto en programación duramente podrá programar bien si no se ha comunicado bien con la persona que gestiona los requisitos, que define los requisitos. Entonces intentamos que sean personas que tengan esta habilidad de comunicarse unos con otros, que parece algo obvio, pero que cada vez más se están teniendo más problemas. Habéis participado, por ejemplo, con la Agencia Espacial Europea en proyectos importantes, ExoMars, los lanzadores Vega, etcétera. ¿Cuál es el proyecto más significativo por la razón que tú veas económica, porque ha sido el más económicamente interesante para vosotros, o el de mayor proyección pública? Cuéntanos un poco los proyectos. El proyecto más importante para nosotros fue el proyecto con el cual nacimos y que todavía estamos trabajando 10 años después, y espero que trabajemos durante muchos años, que es el A400M. Es un avión de transporte que está cofinanciado por varios países, entre ellos España, y en este avión hacemos una de las partes más complejas, que es el computador de misión. Trabajamos principalmente en las funcionalidades de radio, ¿vale? Y también en las de cargo, ¿vale? Que gestiona la distribución de las cargas dentro del propio avión. Y es un proyecto en el que trabajan miles de ingenieros y es nuestro proyecto estrella, porque lo hemos desarrollado desde recibir los requisitos a alto nivel hasta la certificación, es decir, durante todo el ciclo de vida. Lo conocemos muy bien y por eso pues, es un proyecto que cada vez que hay una nueva versión, etcétera, pues bueno, seguimos trabajando en él, incluso en el mantenimiento de los propios sistemas. Tenéis una sede también en Alemania. Explícanos un poco cómo es eso de tener 2 sedes, en España y en Alemania, y si hay alguna diferencia, que supongo que las habrá, entre gestionar las personas y los recursos en Alemania y en España. Vale. Nosotros realmente empezamos a trabajar, bueno, en 2008, que fue el año de la crisis. Nuestro primer cliente fue Airbus en Alemania, por lo tanto fundamos una sociedad allá.
realmente a la hora, bueno, aparte de todos los temas burocráticos que son legislación, fiscalidad, que son muy diferentes, a la hora de funcionar con nuestros empleados no tenemos tanta diferencia. Culturalmente Alemania también es diferente, pero tanto mi socio como yo habíamos trabajado en Alemania durante años, luego ya conocíamos un poco la manera de funcionar alemana, ¿vale? Que igual para algunas cosas es más lenta, pero para otras es mucho más eficaz. Entonces, conociendo esta cultura no hay tantas diferencias, es decir, a nivel de formación, a nivel de técnicas de trabajo, los trabajos o en el software crítico están muy procedimentados, por lo cual no hay tanto margen para, bueno, pues para hacer las cosas de manera diferente. Entonces, yo creo que las principales diferencias son las administrativas en los dos países. ¿Has visto tú un cambio en el perfil de CEO que tenemos en las empresas tecnológicas ahora en España, por ejemplo, o no? ¿Y cuál es el retrato robot nuevamente de un CEO de una empresa tecnológica a día de hoy? Yo creo que podemos aquí distinguir entre empresas tecnológicas bueno, con un historial ya, empresas tecnológicas que vienen de hace tiempo, con las nuevas empresas tecnológicas, ¿no? Que es un poco lo que más se ve o lo que más publicidad se le está dando al CEO en vaqueros, muy estilo Silicon Valley. Y como decía uno que fundó una empresa hace poco, llegamos a la oficina y nos abrazamos. Bueno, son cosas que son tendencias que vienen de Estados Unidos principalmente. Y sí que las empresas más tradicionales no van a ir nunca hasta hacia este extremo de ese modelo, pero sí que están un poco dándole más importancia al trabajo en equipo, al potencial de las personas y no tanto, bueno, pues, a cómo hacían las cosas tradicionalmente. Incluso en el propio Airbus, el último CTO venía de Silicon Valley. ¿Vale? Entonces sí que están intentando cambiar la tendencia y poner personas, bueno, pues igual más creativas o con otras maneras de funcionar, pero todo tiene una inercia, ¿vale? Tampoco podemos irnos de un extremo a otro. Sí que es verdad que los CEOs, o los nuevos CEOs, son personas que han viajado mucho, son personas que han trabajado en varias empresas, son personas muy dinámicas y que han crecido mucho también, bueno, pues, con Internet, ¿no? Que decimos, se han formado mucho en universidades, pero tienen una formación alternativa muy fuerte también. Y personas, bueno, con unas capacidades sociales muy importantes. Seguro que os habrán dicho más de una vez aquello de que qué hace una empresa como vosotros en un sitio como este, aunque eso, si me permites la coletilla por mi parte, implica seguramente un cierto complejo de inferioridad de los navarros, como que no somos capaces de hacer determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, es vuestro caso. Es que muchas personas me preguntan, ¿no?, qué hace una empresa aeroespacial en Navarra y digo, es que a mí nadie me dijo que no se podía hacer, ¿no? Entonces yo cuando volví a trabajar de Alemania, los mejores trabajos me los ofrecían en Madrid y en Barcelona, los más interesantes, y yo decidí que quería trabajar en el mejor lugar para vivir, que es Navarra. Entonces nadie nos puso pegas, ningún cliente nos dijo no os vayáis a Navarra ni nada por el estilo. Entonces yo creo que las pegas nos las ponemos nosotros mismos, ¿vale? Porque en ningún momento un cliente, bueno, pues siempre prefiere que estés cerca de su puerta, pero igual cerca de su puerta no tienes ingenieros o cerca de su puerta pues la gente no es tan feliz. En Navarra nuestros trabajadores son felices, en general es una comunidad maravillosa para montar cualquier tipo de negocio o empresa, siempre que te lo puedas permitir, ¿no? Por comunicaciones y demás. Pero yo creo que, y también muchas veces otros CEOs nos demuestran esa envidia, sana o insana, no lo sé, de decir qué suerte, ojalá estuviera yo trabajando en vez de Madrid en Santander, que es de donde vengo. Y muchas veces les dices, bueno, pues es cuestión de proponértelo. Nosotros tenemos sede en Madrid también, pero no sé, lo imposible te lo pones tú. Sobre complejos, para quitarte los complejos hay que viajar. Hay que viajar mucho. Cuando viajas por otros países europeos, incluso los complejos idiomáticos, ¿no? Es que nuestro inglés es muy malo. Es que las personas van a otro país europeo y parece que hablan muy bien inglés. Pues no. Tú ves mails escritos que tienen unas faltas garrafales, pero les ponen el acento extranjero y parece que hablan un inglés mejor que el tuyo. O sea, hay que quitarse los complejos, pero los tenemos nosotros. Fuera, la verdad es que aquí hay unos técnicos maravillosos, las universidades, la formación es muy buena
y vamos, no tenemos que tener ningún tipo de complejo para nada. Últimamente, Ascen, se oye mucho hablar de eso, de la cultura innovadora en las empresas. ¿Qué es eso exactamente? ¿Y cómo se refleja? ¿Cómo se nota que una empresa tiene cultura innovadora? Todo esto surgió de la globalización, es decir, de repente no compites con la empresa de al lado, sino que compites con empresas de todo el mundo. Entonces tienes que ser el primero en sacar productos nuevos o en innovar los productos que ya tienes o servicios. Entonces ha venido toda la cultura de innovación en las empresas jóvenes. Realmente nosotros no promovemos la innovación porque es que las ideas brotan constantemente, ¿vale? No tenemos tanto tiempo para desarrollar todos los proyectos que nuestros empleados nos proponen. Pero en empresas igual más tradicionales, cuando alguien lleva 30 años trabajando en un departamento, viene el director de turno y le dice que innove. Entonces, para mí eso me parece complejísimo y normalmente hacen un workshop, traen algún gurú de la innovación, hace 4 roleplays y pensando que así las personas se van a poner a pensar y a innovar. La cultura de innovación pasa porque las propias empresas cambien sus maneras organizativas. Es decir, una persona en un departamento tiene un rango de creatividad, pero hasta ahí. Es decir, las personas, o por lo menos yo es lo que propongo, hacemos en nuestra empresa, que cambien de departamentos, que roten. Yo muchas veces sufría viendo cómo había personas intentando montar en la cadena piezas que ha diseñado alguien en la oficina que en la vida ha montado una pieza. Entonces, innovar también es que esa persona que va a diseñar una pieza baje a fábrica, esté una semana montando y posiblemente lo que vaya a diseñar cambie mucho. ¿Vale? Entonces, lo que no se puede hacer es forzar a la innovación o forzar a la creatividad. A mí eso me parece muy complejo, sino que más que tanto gurú de la innovación y tanto brainstorming y este tipo de técnicas, lo que hay que hacer es mover al personal y dar cabida a gente joven, a gente nueva, gente de otras empresas y que no los tapen. Es decir, muchas veces entras como joven en una empresa, tienes una idea y alguien te dice, eso lo intentamos hace 3 años y no funcionó. ¿Vale? Es que hay cosas que se intentaron hace 10 años a nivel mundial y no funcionaron y ahora están funcionando. Entonces la cultura de innovación es algo que se habla mucho, pero que no se soluciona como algunos directivos creen con 4 charlas o con un día entero nos vamos a innovar a un espacio creativo. Eso así no funciona. Hay que cambiar un poco eso. ¿Y cuáles dirías tú que son las claves, al menos que funcionan en Orbital, para que esa innovación brote y se encauce de una manera productiva para la propia empresa? ¿Qué aspectos dirías tú que son claves? Yo creo que es clave escuchar mucho las ideas que tiene todo el mundo, ¿vale? La humildad, dentro de la organización, de la dirección, la humildad. Es decir, hay personas que se sienten mal si la idea se le ha ocurrido a su empleado y no a él. ¿Vale? Entonces hay que ponerse al mismo nivel, porque las ideas y la creatividad pueden surgir de cualquier persona, incluso del último que entra en la empresa, incluso de alguien de otro departamento, que muchas veces, ¿no?, es algo que se bloquea, ¿no?, que una persona de otro departamento diga cómo tienes que hacer tú las cosas en tu departamento. Entonces, bajar a un nivel donde todas las ideas son buenas y sobre todo lo que hacemos mucho es intentar que se acerquen al cliente, porque también hay veces que en las empresas nos engañamos, nos enamoramos de una idea que cuando has tardado 2 años en desarrollarla y has invertido mucho dinero y tiempo e ilusión, ves que el cliente no le hace ni caso, ¿vale? Entonces, sobre todo hay que encauzar esa innovación hacia el cliente. Hay que, en las primeras fases de desarrollo, hay que ir a hablar con el cliente y ver si está desarrollando algo que va a ser útil o si realmente es una idea de la cual te has enamorado tú. Entonces, me parece primordial eso, o escuchar todo el mundo y la cercanía al cliente. ¿Y qué valor le das a estas, si me permites, modas últimas que hay de formación de las personas en metodologías ágiles y este tipo de estrategias que parecen que favorecen la innovación o que la estructuran de alguna manera, ¿no? ¿Realmente son útiles o es una cosa más filosófica esto de la innovación? Las metodologías ágiles son muy útiles. Es decir, pero es algo que no ha nacido ahora, sino que lo llevan utilizando, por ejemplo, en la industria de la automoción hace muchísimos años, ¿vale? O sea, si os dais cuenta, un coche vale lo mismo ahora que hace 15 años, pero tiene muchísimas funcionalidades más. Cada día están mejorando un poco más ese producto y todo eso de una manera muy ágil, muy rápida. Entonces, creo que las metodologías ágiles, Scrum y demás,
está innovando a la hora de dirigir proyectos, pero no creo que tenga tanto que ver con el hecho de crear la idea, ¿vale? Para crear la idea, esto es la metodología ágil es una metodología de trabajo, pero para crear la idea tienes que salir de tu zona de confort, tienes que viajar, conocer otras empresas, otras necesidades, y yo no relacionaría una cosa con la otra. España, yo creo que todos estaremos de acuerdo, es un país muy creativo, pero luego a la hora de la verdad lo cierto es que no aparecemos los primeros en los rankings de empresas tecnológicas, y me pregunto si es una cuestión económica, estructural, cultural. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué España es tan creativa pero luego no tiene tantas empresas tan innovadoras? Bueno, aquí ya es una opinión personal, ¿vale? Porque puede que haya muchas. Yo creo que somos un país extremadamente creativo, y eso se ve día a día, ¿vale? Las ideas o soluciones que proponemos a problemas son buenas, son rápidas, pero somos un país también en el que es un país que se vive muy bien. En comparación de otros países, tenemos una vida social que es un componente muy fuerte dentro de nuestro día a día, y también tenemos mucha cultura, no tanto del emprendimiento, sino más del funcionariado, ¿vale? Siempre nos han educado, ten un trabajo para toda tu vida y eso es lo mejor que puedes tener, ¿no? Nuestros padres es lo que deseaban para nosotros. Entonces, esto bloquea un poco porque vas a la universidad y cuando preguntas quién quiere crear una empresa, hay muy poca gente que la quiera crear. Y aparte está la idea de que crear una empresa es reunirte con dos compañeros de universidad en un garaje y montar 4 cosas y a partir de ahí pues, te forras, ¿no? Entonces, esto no es así. El crear una empresa conlleva muchísimo esfuerzo a nivel económico, a nivel personal, años sin vacaciones, sin bajas, trabajando fines de semana, y todo esto en una sociedad como la nuestra es muy duro, ¿vale? Igual hay sociedades que como en Estados Unidos, que es que tienes una semana de vacaciones al año y entonces pues llevan o asimilan más este tipo de esfuerzo, ¿vale? Nosotros en el esfuerzo muchas veces trabajamos muchas horas, más que cualquier país europeo, pero muchas veces no estamos tan centrados en el trabajo. Algo muy importante son las inversiones, ¿vale? En otros países se dedica mucha más inversión al I+D, al desarrollo. Entonces, principalmente yo creo que son los dos factores. El hecho de que es muy complicado el emprendimiento dentro de este país, ¿vale? No hay facilidades para emprender, o hay muy pocas, o parece que hay, pero no son tantas. Y luego que realmente, pues un trabajo para toda la vida, por ejemplo, como un funcionariado o una empresa para toda la vida es mucho más cómodo, y a nivel personal también lo es. Apareciste hace unos meses en la revista Forbes, ¿verdad? Como una de las personas más creativas del mundo, nada más y nada menos. Cuéntanos un poco quiénes eran los que aparecían en esa lista y por qué aparecían esas personas, por qué apareciste tú en esa lista. La verdad es que la lista fue una sorpresa. Yo me enteré por un mensaje que me envió un amigo y me dijo enhorabuena, y digo, no sabía que yo estaba aquí. Y me parece que fue algo, las 100 personas que estábamos ahí no sabíamos que íbamos a aparecer, porque también estaba Jordi Évole, que también se lo comunicaron y dijo, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, cuando me preguntan por qué aparecí en esa lista, tampoco sabía muy bien por qué explicarlo. Luego ya cuando hablé con Forbes, un poco lo que explicaron es que estuvieron investigando sobre personas o empresarios que no eran los empresarios de empresas tradicionales, que ya los conocía, eran más conocidos a nivel mundial, sino que personas que han hecho algo diferente a los demás, ¿vale? Ya no por su facturación o por su desarrollo tecnológico, sino también pues por el momento, por muchas cosas que realmente era algo extraordinario y algo especial. Entonces, eso fue un poco la razón que nos dieron desde la propia revista para aparecer ahí. Pero bueno, creo que la creatividad es algo importante en mi vida. Eso es verdad. Y que eres creativa, desde luego está clara, a juzgar por tu trayectoria, montar una empresa de alta tecnología en el peor momento de la crisis, probablemente, y con una cultura, por lo que cuentas, o con una concepción de la empresa alejada de esa cultura del pelotazo que últimamente, ¿no? O durante muchas décadas en España parecía que era lo que imperaba, ¿no? ¿Creativa como tú se nace o se hace? Y si se hace, ¿cómo se hace?
Yo creo que la creatividad también viene muy de la mano de la alegría, de la ilusión. Entonces, una persona triste, una persona apagada, no sé, yo creo que difícilmente puede tener ideas nuevas ¿no? o llevarlas a cabo. Yo creo que con ese positivismo, no sé si se nace o es el entorno, ¿vale? La propia familia. Mi familia es muy positiva. Yo le veo a mi socio, que es la persona más positiva que conozco, y su familia es muy positiva. Entonces, también te tienen que venir las cosas, pues bueno, no sé si bien dadas o mal dadas. La verdad es que con alguien positivo, incluso con las cosas mal dadas, le saca su punto bueno. Para la creatividad tiene que haber también un caldo alrededor tuyo. O sea, que la creatividad puede estar dentro tuya, pero la puedes matar muy fácilmente. Hay muchas empresas que matan la creatividad de sus empleados. Entonces yo creo que es algo que tienes dentro, hay que fomentar mucho la alegría. O sea, cuando hay positivismo y alegría en un equipo, salen muchas ideas, la mitad son para echarte unas risas, que digo yo, pero otra mitad pueden ser la semilla de algo muy bueno. Entonces sí que tiene que haber buen ambiente en una empresa o en un entorno para que haya creatividad. Cuéntanos un poco tu trayectoria académica, qué has estudiado y cómo te has formado. Bueno, yo estudié Ingeniería Industrial Mecánica aquí en la UPNA y a partir de ahí no fui la estudiante modélica, la verdad. Y también un poco yo creo que va unido al tema de la creatividad, ¿no? En aquella época, cuando llegué a la universidad, yo esperaba, bueno, que iba a ser, que me iba a morir por ir a clase, ¿no? Porque los profesores, veías en las películas cómo eran los profesores universitarios, y claro, está bastante alejado de la realidad, ¿no? Porque el sistema universitario muchas veces frena esa creatividad tanto del profesor como del alumno. Después de estudiar Ingeniería Industrial Mecánica, lo único que sabía es que no quería trabajar en un departamento técnico, porque yo asociaba la universidad, ¿no? La parte técnica de la universidad a la empresa, y me parecía muy aburrido. Luego intenté no dedicarme a trabajar en departamentos técnicos. Eso hizo que acabara trabajando en Alemania, ¿vale? En dirección de proyectos. Bueno, pues más temas de comunicación entre empresas, etc. Y ahí estuve trabajando en un proyecto muy bonito en Rusia, montando una nueva fábrica en San Petersburgo, ¿vale? Que ahí la dirección de proyecto pues, conllevaba bueno, gestionar tanto al jefe de ingeniería, al jefe de calidad, al jefe de compras. Bueno, es un proyecto, era de mucho calado en aquel entonces. Y cuando terminé el proyecto es cuando dije, bueno, cuando salga el primer producto por la cadena de montaje, ha terminado mi misión y me vuelvo a casa. Entonces, al volver, ¿no? Es lo mismo, tenía que trasladarme otra vez a Madrid o a Barcelona, y ahí sí que pesó pues, mi vida personal, mi felicidad, para dar todo de mí, tengo que estar feliz, y entonces me vine a Pamplona. Y habiendo conocido a mi socio en Alemania, él bueno, es un experto en aviónica, tenía muchísimas ideas en la cabeza que también en la empresa que trabajaba, pues en Airbus, pues muchas veces no puedes desarrollarlas, y bueno, hicimos ahí un acuerdo, tú pones la parte técnica, él, Jorge, y digo, yo no tengo ni idea de montar una empresa, pero ya me buscaré la vida, ¿no? Lo que se vienen siendo recursos. Y así empezó un poco Orbital. A partir de ahí sí que he recibido mucha formación, sobre todo en temas de gestión. He recibido formación en las principales escuelas de negocio, en ESADE y en IES, que ha sido una formación, la verdad es que buenísima. Y bueno, ya más hacia temas de gestión, administración. Y hace mucho que no voy a cursos, pero ya tengo ganas otra vez de volver a formarme. Has conocido la universidad primero cuando eras más joven como alumna, ahora estás en el mundo, desde hace muchos años ya, en el mundo empresarial. ¿Qué mensaje le darías a la universidad, qué mensaje nos darías a nosotros para hacer profesionales que os sirvan más a vosotros, ¿no? Principalmente que nos acerquemos más, porque estamos muy alejados, pero por culpa de todos. O sea, no es la universidad está alejada, no, nosotros tampoco nos acercamos mucho. Entonces, yo creo y en otros países sí que lo están haciendo esto mucho mejor. Deberíamos copiar el modelo que tienen otros países de empresa-universidad, ¿vale? Yo veo a los profesores con muchas ganas de acercarse a la empresa, a los alumnos también, pero el propio sistema te está encorsetando, ¿vale? Yo entiendo que muchos de los rectores se dan de cabezazos porque no les dejan salir de unas pautas que les marcan, y realmente pues, estamos muy alejados. Y la universidad está desarrollando unas tecnologías, las empresas otras,
y muchas veces no llegamos a... Es un esfuerzo inútil para todos, ¿vale? Porque toda la tecnología y el know-how que hay en las universidades, que es muy bueno, y lo repito, aquí en España, se debiera encauzar más hacia el producto ya, no estar tan alejado y que acabe en un cajón, que muchas veces nos pasa a las empresas. Entonces, yo lo que sí veo que se puede hacer dentro de lo que se puede hacer en una universidad es animar a los alumnos, ¿vale? O por lo menos enseñarles qué tipo de persona queremos las empresas. El otro día le decía a un amigo que quiero mucho, que no ha estado en la universidad, le decía, es que es una de las personas más inteligentes que conozco, porque cualquier cosa que te pida, la resuelves, ¿vale? La consigues. Entonces, las empresas queremos conseguidores. Yo quiero a una persona que trabaja para mí, darle un problema, no saber cómo, pero que lo resuelva, ¿vale? Ya sea por lo que ha estudiado en la universidad, por los contactos que haya hecho, por las relaciones sociales, el networking, porque es un hacha buscando en foros de internet. Entonces, lo que hay que transmitir a los estudiantes es que no es la materia que estudias, sino que muchas veces es el entorno que te estás creando, ¿vale? Yo siempre les digo, relacionaros muchísimo, ir a todas las cenas, iros de Erasmus, ir a los bares, formar parte de equipos deportivos, porque todo eso puede que en el día de mañana en una empresa a mí me valga más alguien que tenga un contacto en la ESA, ¿vale?, que una persona que haya estudiado y tenga matrículas de honor. Entonces sí que hay que trasladarles que una cosa es adquirir conocimientos, y eso lo pueden hacer a lo largo de toda su vida, y más ahora con todos los recursos que hay en Internet, pero esas relaciones sociales, eso no se paga con dinero. A lo mejor ese también sería el mensaje que le darías a los estudiantes que nos escucharán cuando se plantean la posibilidad de montar sus propias empresas a la hora de, una vez han egresado, una vez han terminado los estudios. Sí, muchas veces parece, porque además, de nuevo, ¿no?, Facebook y demás, ¿no?, pues estaban en la universidad y crearon la empresa, muy bien, pero los humanos, los mortales, para crear una empresa tienes que haber visto mundo. O sea, yo siempre les digo que viajen muchísimo, ¿no?, que todo lo que puedan, viajes turísticos, no solo laborales, que viajen, porque ahí ves las necesidades, ahí te surgen ideas, conoces a una persona que igual dentro de 3 años necesitas un contacto en Ankara para crear una nueva filial, y ahí lo tienes y le llamas por teléfono, y todo eso se crea relacionándote. Vemos que tenemos muchos problemas a la hora de comunicar al cliente lo que estás haciendo. O sea, salen de la universidad personas que son muy válidas, van a hablar con el cliente y no son capaces de mostrarles lo bueno que es su desarrollo, y el cliente se va pensando, pues bueno, algo sin más, y tú sabes que esa persona ha hecho tu trabajo excelente. Entonces, se debiera fomentar más, y ya sé que da mucha vergüenza, y sobre todo a los ingenieros, ponernos delante de una cámara, pero más las presentaciones en clase, los trabajos en equipo, hablar delante del público. O sea, esto lo debería hacer todo el mundo, porque a la hora de... no solo tienes que tener un buen proyecto, sino tienes que demostrar que es bueno, ¿no? Entonces, no solo serlo, sino parecerlo. Y ahí fallamos mucho, ahí somos muy malos. Ves a los ingleses o a los americanos que nos dan 1000 vueltas, y nosotros, entre los complejos que tenemos, que creemos que no hablamos bien idiomas, etc., nos hacemos unas barreras que nos luce muy poco. Entonces, en la universidad sí que se debería fomentar más venga, si voy a tener que hablar en la empresa, pues empiezo hablando aquí. Y les hacemos hablar mucho, ¿eh? Una cosa que hacemos, los desayunos Orbital, que tienen que hablar, se tienen que presentar. Hay alguno que se presenta mirándose a los pies, ¿no? Y poco a poco intentamos que cuando vayan al cliente se suelten más.